Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, estamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Elina Andino, directora de la Maestría en Diseño de Productos de la UCA. Seré la moderadora para este evento y me acompañará en la traducción Tiziana Valdivieso del Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA. Good afternoon, everyone. Welcome. My name is Celina Andino, Director of the Masters in Product Design at the UCA. I will be the moderator of this event. I'm joined by Tiziana Valdivieso from the Department of Education Science, who will assist with this translation. Es un gusto que nos estén acompañando en este conversatorio con el tema Micro y Macro Fronteras, Innovación Aeroespacial y Diseño Global. Sin duda alguna, la ponencia será muy interesante, donde entenderemos la relación entre el diseño y la investigación aeroespacial. It is a pleasure to have you all join us for this panel discussion of the topic of micro frontiers, aerospace innovation, and global design. It will be a very interesting presentation where we will explore the relationship between aerospace research and design. Y para esto me acompaña una invitada especial a quien apreciamos muchísimo. Es un gusto para mí compartirles una breve reseña profesional de nuestra invitada de esta tarde. Accompanies us is a special guest whom we greatly appreciate, admire. It is a pleasure to share with you this afternoon a brief background of her professional accomplishments. Abigail Hoover es una estudiante de posgrado del programa de Diseño Global e Innovación en el Royal College of Art en colaboración con el Imperial College de Londres en el Reino Unido. Su investigación y trabajo se centra en la exploración de tecnologías basadas en el espacio para promover la sostenibilidad social y ambiental en la Tierra a través del diseño centrado en el humano y el diseño industrial. Además, Abigail participa en varias iniciativas, como el Young Designers Circle, un programa de la Organización Mundial del Diseño que reúne a jóvenes diseñadores de todo el mundo para identificar mejores prácticas del diseño, retomando los objetivos de desarrollo sostenible. También organiza y gestiona varias iniciativas y actividades aeroespaciales dirigidas a estudiantes que trabajan con comunidades locales y jóvenes para impulsar la innovación y la educación aeroespacial. Abigail es apasionada por la colaboración transdisciplinaria, promueve la voz de las mujeres en temas tecnológicos y fomenta el trabajo de las nuevas generaciones de diseñadores. Abigail Hoover is a graduate student of the Global Innovation Design Master's Program at the Royal College of Art in conjunction with Imperial College London. Her research and work today is focused on the exploration of space-based technologies in forwarding social and environmental sustainability on Earth through human-centered and industrial design. Apart from her studies, Abigail is engaged in multiple initiatives, such as the World Design Organization's Young Designers Circle, bringing together young designers from around the world to identify emerging global design best practices and actionable impact towards the UN Sustainable Development Goals. As well as organizes and manages several student space-based initiatives, working with local communities and youth to forward aerospace innovation and education. Abigail is passionate about interdisciplinary collaboration, the female voice, and the impact of young designers on design. Gracias y dejo con ustedes a Abigail Hoover. Thank you, Abigail, for being with us tonight. Hola, everyone. It's a pleasure to be speaking with you all today. Like mentioned, my name is Abigail. I would first like to thank Selena for this amazing opportunity. Thank you all for joining, and to our fantastic translator, Tiziana, who will help me throughout this presentation and share my work with you all. Hola a todos, mi nombre es Abigail. Es un placer hablar con todos ustedes hoy. Como dije, mi nombre es Abigail y en primer lugar me gustaría agradecer a Celina por esta increíble oportunidad y a nuestra fantástica traductora Tiziana, quien me ayudará durante esta presentación y compartirá mi trabajo con todos ustedes. As mentioned in the lovely introduction, what I will be talking about today is my research in incorporating human-centered design into the industry of outer space.
Como se mencionó en la encantadora introducción, hablaré hoy sobre mi investigación sobre la incorporación del diseño centrado en el ser humano en la industria aeroespacial. Over the next hour or so, I will talk to you a little bit about who I am and my inspiration, how the industry of outer space is changing, and why more than ever design fits within this industry, and how, in my mind, I think we can be very disruptive and beneficial. Durante la próxima hora aproximadamente hablaré sobre quién soy y mi inspiración, cómo definiría cómo ser una diseñadora centrada en el ser humano y cómo está evolucionando para incorporar nuevas tecnologías y estrategias. Cómo es la industria del espacio en el contexto de interacciones humanas y cómo se está formando en el cambio en la industria. Y, por supuesto, cómo encaja el diseño en el espacio y cómo, en mi opinión, podemos realmente ser disruptivos y beneficiosos. So who am I? Well, I've worked in the outer space industry for a few years now, primarily in telecommunication, operation, and engineering type roles. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, he trabajado en la industria del aeroespacio durante algunos años, principalmente en los roles de telecomunicación e ingeniería. I've participated in a few satellite missions alongside a few projects tackling innovation in design of space products and services, but a large part of my contributions to outer space to date has been through project management and strategic management. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, he trabajado en la industria del espacio exterior durante algunos años, principalmente en los roles de telecomunicaciones o ingeniería. He participado en algunas misiones satelitales junto con algunos proyectos que abordan la innovación y el diseño de productos y servicios espaciales. Gran parte de mis contribuciones a los proyectos aeroespaciales han sido a través de la gestión de proyectos y gestión estratégica. This is interesting because who I am as an individual and actually how I would title myself is as an industrial designer. Bueno, esto es interesante porque como yo soy como individuo y cómo me definiría a mí misma es como diseñadora industrial. I studied industrial design in Canada with a focus in environmental sustainability and the incorporation of engineering strategies. I think also a large part of who I am is my passions for the outdoors. Estudié diseño industrial en Canadá con un enfoque de sostenibilidad ambiental e incorporación de estrategias de ingeniería. Creo que también gran parte de quien soy se debe a mis pasiones por la naturaleza. I grew up climbing in the Canadian Rocky Mountains. I am also a big garden enthusiast. I was raised with a strong connection to nature, and I say this because that aspect of my life has critically impacted my values in both career and work. Crecí escalando en las montañas rocosas canadienses y también soy aficionada a la jardinería. Crecí con una fuerte conexión con la naturaleza y ese aspecto de mi vida ha impactado críticamente mis valores en mi carrera y trabajo. I am currently enrolled in the Royal College of Art and Imperial College London's Global Innovation Design Program. This program is unique because it introduces semesters abroad of ethnographic design research. Actualmente estoy inscrita en el programa global de diseño de innovación de la Royal College of Art and Imperial College London. Este programa de diseño es realmente único porque incluye semestres de diseño etnográfico y de investigación. We traveled to both Tokyo in Japan and New York in the USA, immersing ourselves in local culture in respect to global initiatives. This program introduces the idea that to understand global macro problems, you first need to design through social awareness, which requires local collaboration, co-design, and learning of unique perspectives. Viajamos tanto a Tokio como a Nueva York para sumergirnos en la cultura local en relación con iniciativas globales. La idea es que para comprender los problemas macroglobales es necesario primero entender la conciencia social que viene de la colaboración local, el codiseño de individuos y el aprendizaje de perspectivas diversas únicas.
At our core, what we really stem and are based in is this idea of thick data. Many of you are designers, so are probably familiar with the comparison of big data versus thick data, but I will quickly define it. En el fondo, lo que realmente nos basa es esta idea de thick data. Muchos de ustedes probablemente son diseñadores y han oído hablar de la comparación entre big data and thick data, pero para definirlos así. Big data is larger segments of data collection. It's typically more quantitative and really focuses on larger groups and data sets. It deciphers and isolates large global trends. Los big data son segmentos más grandes de recopilación de datos. Suelen ser más cuantitativos y se centran en conjuntos de datos más extensos, descifrando y aislando tendencias más grandes. Thick data, on the other hand, really relates to ethnographic research, working with smaller user groups directly to gain context into emotions and their environments. It looks to discover how people operate and why they choose to do so. Los thick data, por otro lado, se refieren a datos etnográficos, trabajando con grupos de usuarios más pequeños directamente para comprender emociones y contextos de los entornos, cómo las personas operan y por qué lo hacen. Both are essential for design intervention, but as human-centered designers, I think we really strive and our expertise is in thick data. Ambos son esenciales para la intervención de diseño, pero los diseñadores centrados en el ser humano creo que realmente nos esforzamos por nuestra experiencia radique en los thick data. This understanding is critical in working with people and knowing that how where they live and where they choose is these new contexts, perceptions, and emotions with products and services are created and understood. Esta comprensión es crucial para entender el trabajo con personas, donde vives, cómo vives, qué haces, quién eres, creando nuevos contextos, percepciones y emociones e interacciones con productos y servicios. What I am aiming to do in my research and work is to bring these insights and this idea of design anthropology and thick data and look at it in the context of the outer space industry. Lo que me gustaría hacer es llevar estos conocimientos y esta idea de antropología del diseño y los big data y analizarlos en el contexto de la industria aeroespacial. Outer space is really interesting because in many ways, people do not recognize that it is critical to facilitating human life as we know it on Earth today. El aeroespacio es realmente interesante porque muchas personas no reconocen cuán crítico es para facilitar la vida humana tal como la conocemos en la Tierra hoy. Space resources such as satellite communications and navigation connect us on a global scale. Earth observation and monitorization are fundamental in tracking our planet and our people's health. Los recursos espaciales, como las comunicaciones y la navegación por satélite, nos conectan a escala global. La observación y monitorización de la Tierra son pilares fundamentales para rastrear la salud de nuestro planeta y de las personas. There has also been countless innovations due to microgravity and zero gravity research in agriculture, medicine, and more. Y ha habido innumerables innovaciones gracias a la investigación en gravedad micro o cero en agricultura, medicina y más. What is really interesting is right now we're seeing space go through a dramatic industry change defined as Space 2.0. When people think about outer space and outer space activities, I think we typically think about Space 1.0. Lo que realmente es interesante es que en este momento estamos presenciando un cambio dramático en la industria del espacio, definido como el espacio 2.0. Cuando la gente piensa en el aeroespacio y las actividades en el aeroespacio, creo que típicamente tienden a pensar en el espacio 1.0. Space 1.0 is primarily government run. It's very expensive and consists of long missions with high risk and high impact.
However, Space 2.0 is seeing new trends in both technology and culture, which are enabling new activities in the private sector to enter the industry. El espacio 1.0 es principalmente manejado por el gobierno. Es muy costoso, con misiones largas, de alto riesgo y alto impacto. El espacio 2.0, sin embargo, se está viendo nuevas tendencias, ambas tecnológicas como culturales, que están permitiendo nuevas actividades y la entrada del sector privado en la industria. As we operate in Space 2.0, we are seeing a more agile approach to space activities. Rocket launch times are becoming more frequent and less expensive, and space activities are becoming more accessible to people outside of large organizations. It is now feasible for university students like myself to work in teams to build and launch our own satellites and conduct space activities. A medida que operamos en el espacio 2.0, estamos viendo un enfoque más ágil en las actividades espaciales. Los tiempos de lanzamiento se están volviendo más frecuentes y menos costosos. Las actividades espaciales están siendo más accesibles para personas fuera de las grandes organizaciones. Ahora, ¿es factible para estudiantes universitarios como yo trabajar en equipo para construir y lanzar nuestros propios satélites y llevar a cabo actividades espaciales? This is really cool because it's creating new opportunities for new kinds of space sectors to arise. Things such as space mining, you may have heard a lot about in the news lately, or pharmaceutical innovation and research is also growing. Esto es realmente genial porque está creando oportunidades para que surjan nuevos tipos de sectores espaciales. Cosas como la minería espacial. Tal vez han oído mucho de esto en las noticias últimamente, o la industria de innovación farmacéutica e investigación también está creciendo. We are also seeing topics such as space tourism or new launching capabilities being created and acted upon. However, when you see more activities enter an industry at an incredible rate, there are also inherent problems that arise. Estamos viendo temas como el turismo espacial o nuevas capacidades de lanzamiento que se están creando y poniendo en práctica. Sin embargo, cuando ves que más actividades ingresan a una industria a una velocidad increíble, también surgen problemas inherentes. Topics such as space debris or resource exploration are things that have really been in the news a lot lately. And this idea of accessibility and inclusivity and what are the roadblocks to entering space. Temas como los derechos espaciales o la explotación de recursos que han estado en las noticias últimamente dan esta idea de accesibilidad e inclusividad, los cuales son realmente un obstáculo para ingresar en el sector del espacio. There's also a large question in space law, policy, and government. What are the new standards that people should be following to ensure safety, efficiency, and protection of the space environment and resources as we progress? These are very wicked and complex issues, and some are more heavily based on human interactions and systems than others. Y luego está una pregunta sobre los derechos espaciales, políticas y gobernanzas. ¿Cuáles son los nuevos estándares de las personas que deberían seguir para garantizar esta seguridad, eficiencia y protección del entorno espacial y los recursos que proporciona? Estos son realmente problemas complejos y muchos de ellos, aunque no parezcan aparentes a primera vista, están centrados en el ser humano y hay un ser humano que lleva como un agente de cambio. I think there's a large opportunity for human-centered designers to go in and utilize our strengths in systemic thinking to provide new insights that maybe necessarily haven't been seen before. Creo que hay oportunidades para que los diseñadores centrados en el ser humano utilicen nuestras fortalezas y pensamiento sistémico para proporcionar nuevas ideas que quizás no se hayan visto antes. But when you are the new kids on the block and you are entering a new industry, the first question will be, what are the services you can provide and why should you be accepted into the incredibly competitive environment that is outer space?
Pero cuando eres la persona nueva en este rubro y estás entrando en una nueva industria, la primera pregunta será ¿qué servicios puedes proporcionar y qué deberíamos aceptar en el entorno increíblemente competitivo que es el aeroespacio? Defining what human-centered design can be quite difficult, but this photo, which we have all seen probably countless times, I have found to be very effective to those outside of the design community. Design at our core is working with users to define unique problem sets and create tangible solutions that can be tested, iterated, and evolved as time progresses. Definir qué es el diseño centrado en el ser humano puede ser bastante difícil, pero esta foto, que probablemente todos hemos visto innumerables veces, me ha resultado muy efectiva para aquellos fuera de la comunidad de diseño. El diseño en nuestro núcleo es trabajar con los usuarios para definir conjuntos de problemas únicos y crear soluciones tangibles que se puedan probar, reproducir y evolucionar con el tiempo. What people may not recognize is our capabilities in including feasibility and viability with the design problem. We are actually trained and excel at considering the ecosystem that solutions will work in, such as a company's dynamics, or limitations in technology and cost. We work with these constraints to still create long-lasting solutions that at their core work with users' cultures, contexts, and values. Lo que las personas pueden no reconocer es que nuestras capacidades incluyen la viabilidad y la de dentro de un problema de diseño, que en realidad estamos capacitados y sobresalimos al considerar las soluciones del ecosistema y en el que funcionarán, como la dinámica de la empresa, las limitaciones en tecnología o costo, y trabajamos dentro de esas limitaciones para crear soluciones duraderas que en su esencia funcionen en las culturas, contextos y valores de los usuarios. In many ways, I believe a large part of human-centered design thinking is based on the communication and facilitation across disciplines. We can effectively isolate key user problems away from bias, create strategies on how to address them, but also we thrive in creating visuals to help communicate and discuss these to groups and teams that may not be used to this way of thought. En muchos sentidos, creo que una gran parte del pensamiento del design thinking en el ser humano se basa en la comunicación y la facilitación entre disciplinas. Podemos aislar de manera efectiva los problemas clave de los usuarios sin sesgos, crear estrategias sobre cómo abordarlos, pero también destacar en la creación de visualizaciones para ayudar a comunicarlos y discutirlos con grupos o equipos que pueden no estar acostumbrados a esta forma de pensamiento. I love these strategies of data visualization. Paula Zicotti, who's actually one of my professors in global innovation design, her project on photographing everything a person touches in a day. And I enjoy the incredible insights you can gain on a person's life, preferences, and behaviors solely by looking at the products they interact with. Me encantan estos ejemplos de visualización de datos. El proyecto de Paula Zicconi, que es una de mis profesoras, de fotografiar todo lo que una persona toca en el día y las increíbles ideas que pueden obtenerse sobre la vida, preferencias y comportamientos de una persona simplemente mirando los productos que usa en su vida. Or how we have different strategies of creating user mindsets, such as experience prototyping. And even the idea of moving your body like a user or customer is something that many non-designers may be unaware of and firstly adverse to trying until they see the insights that can be gained. O cómo tenemos diferentes estrategias para crear mentalidades de usuario, como la prototipación de experiencias e incluso la idea de mover tu cuerpo, como lo haría el usuario, algo que veo que muchos no diseñadores desconocen o son inconscientes y se muestran inicialmente reacios a intentar, hasta que ven las ideas que se pueden obtener. When you look at human-centered design benefits in the context of an engineering design project, you see that our strategies and capabilities can provide benefits to many factors that need to be considered.
Cuando ves los beneficios del diseño centrado en el ser humano en el contexto de un proyecto de diseño de ingeniería, ves que nuestras estrategias y capacidades pueden aportar beneficios a muchos factores que deben considerarse. So whether it be a product or interacting, with a satellite system like GPS, or even contributing to human-focused laws in the utilization of space, human-centered design can be of incredible benefit to helping digest and effectively visualize strategies that impact these sectors. Ya sea un producto, la interacción de un sistema satelital como el GPS o incluso contribuir a leyes centradas en el ser humano y la utilización del espacio. El diseño centrado en el ser humano puede ser un increíble beneficio para ayudar a digerir y visualizar eficazmente estrategias e impactos en los sectores aeroespaciales. But this is very broad, and many of you may be thinking, where is the micro evidence that this actually works? And if you are interested as a designer in entering the industry, how you can go about doing it. So here are some things that I have learned throughout my growing experiences. Pero esto es realmente amplio y muchos de ustedes pueden estar pensando en dónde está la evidencia a nivel micro de que esto realmente funciona. Y si están interesados en ingresar a la industria, ¿cómo pueden hacerlo? Así que aquí hay algunas cosas que he aprendido a lo largo de mis crecientes experiencias. I think the first thing to advertise and prove is design's inherent focus in working and understanding users. Creo que lo primero que hay que anunciar y demostrar es el enfoque inherente del diseño en el trabajo con y la comprensión de los usuarios. A key way that I had learned this was through my experience with the AlbertaSat satellite student group at the University of Alberta in Canada. I have been a part of this group for 5 years now. To date, it has launched over 4 satellites and has impacted hundreds of Canadian students. This group stems in ensuring its value for undergraduate students and the general public. La forma clave de esto que experimenté fue con mi experiencia en el grupo estudiantil de satélites AlbertaSat en la Universidad de Alberta en Canadá. He sido parte de este grupo durante 5 años. Hasta la fecha, este grupo ha lanzado más de 4 satélites y ha impactado a cientos de estudiantes canadienses. Este grupo se enfoca en maximizar su valor para los estudiantes de grado y al público en general. As a studying designer at the time, they were incredibly receptive to allowing me opportunity to test user insight strategies such as brainstorming, business model mapping, and agile workplace approaches. Este grupo se enfoca en como estudiante de diseño en este momento, fueron increíblemente receptivos y me brindaron la oportunidad de probar estrategias de comprensión del usuario usando lluvia de ideas, mapeo de modelos de negocio y enfoques ágiles en el lugar de trabajo. The collaboration between design, engineering, and business in the team allowed for incredible systemic design to arise in things such as student onboarding and knowledge transfer, interactions and delegation of working with satellite systems, and effective communication with outside users like general public or stakeholders. La colaboración entre diseño, ingeniería y negocios en el equipo permitió que surgiera un diseño sistémico increíble en el reclutamiento y transferencia de conocimiento de los estudiantes, las interacciones y la delegación de trabajo con sistemas de satélites y la comunicación efectiva con los usuarios externos como el público en general o partes interesadas. I think this is also a really good example of how having a design thinker in a STEM-based group can provide a lot of benefit beyond purely product intervention. Although many engineering students invested and contributed to these initiatives, it was a large opportunity for introducing and also effectively executing these human-based research activities.
Creo que este es un buen ejemplo de cómo tener un pensador de diseño en el grupo basado en ciencias. Puede aportar muchos beneficios más allá de la intervención puramente del producto. A pesar que muchos estudiantes de ingeniería intervinieron y contribuyeron a estas iniciativas, no solo fue el diseño, creo que también en muchos casos fue una gran oportunidad de presentar, pero también ejecutar efectivamente estas investigaciones y acciones basadas en humanos. However, being a different thinker also means you have to often fight for a spot at the table. As more and more designers enter the space industry, we are trying to find our place. And this is really difficult because, regardless of Space 2.0, activities are still highly technical, costly, and rather closed doors. Sin embargo, ser un pensador diferente también significa que a menudo tienes que luchar por un espacio, ¿verdad?, en tu plataforma para poder llevar a cabo esta actividad. A medida que los diseñadores ingresan en la industria, estamos tratando de encontrar nuestro propio lugar en el aeroespacio. Esto es realmente difícil porque independientemente del espacio 2.0, las actividades siguen siendo muy técnicas, costosas y todavía bastante cerradas. You need to find the early adopters and the people that are willing to listen and hear what you have to say. This takes place in multiple ways: attending conferences and events to engage with space experts, sending cold emails and LinkedIn messages, asking to hear about their work experiences, but also expressing that you are an interested party in being a designer in space. Necesitas encontrar que los primeros adoptantes son personas que están dispuestas a escuchar y lo que tienes que decir. Esto se lleva a cabo de varias maneras, asistiendo a conferencias y eventos para interactuar en el espacio, o bien enviando correos electrónicos directos con mensajes para solicitar información sobre su trabajo y expresar que estás interesado en ser diseñador en el espacio. I think another thing is that this is really hard to do alone. So it's critical you find like minded people. The designers and space community is a really good example of that. Creo que otra cosa que es realmente difícil hacerlo uno solo. Así que encuentra personas afines. La comunidad de diseñadores en el espacio es muy buen ejemplo de eso. And finally, I would say just tell everyone about your passions and state that you want to be involved. People don't know unless you tell them, so be enthusiastic. Share on your social medias and tell your friends and family. You'll be surprised at the doors that open. Some of my strongest connections in industry to date have come from these casual conversations. Y finalmente diría que simplemente cuentes a todas tus pasiones y afirma que quieres estar involucrado. Las personas no lo saben a menos que lo digas. Así que sé entusiasta, comparte en tus redes sociales y cuéntaselos a tus amigos y familiares. Y te sorprenderán las puertas que se abrirán. Algunas de mis conexiones más sólidas en la industria han surgido de estas conversaciones casuales. Although it's essential to form these connections, they very often will not go anywhere unless you come prepared and organized. Aunque es esencial formar estas conexiones, muchas veces no irán a ninguna parte a menos que vengas preparado y organizado. I can't emphasize enough your desire to be constantly learning about the outer space industry. The more you try to understand the industry in different sectors, the more you will be able to see gaps for design intervention. No puedo enfatizar más lo suficiente que es expresar tu deseo de que deberías de seguir aprendiendo constantemente. Cuanto más entiendas el aeroespacio, más puedes ver brechas para la intervención del diseño. Outer space technology is incredibly difficult. There are high requirements for knowledge, and overall, the discussion is extremely technical. I recommend logging and tracking your academic articles and books, looking at open source information. An example of this is NASA's patent portfolio. And it's also a very good gauge on if you're interested in the work.
La tecnología aeroespacial es increíblemente difícil. Hay altos requisitos de conocimientos y la discusión en general es extremadamente técnica. Recomiendo llevar un registro y rastrear tus artículos académicos y libros. Mirar información de código abierto. Un ejemplo de esto son las patentes de NASA, su portfolio. The outer space industry is competitive and it's not for the faint of heart. So, if you are incredibly excited about reading and learning this material, you probably have what it takes to make a tangible impact. La industria del aeroespacio es competitiva y no apta para los débiles de corazón. Así que si te entusiasma mucho leer y aprender el material, probablemente lo tienes lo necesario para tener ese impacto. An important piece of advice, though, is to not forget that you are a designer, and that is the critical component you are bringing to the table. Un consejo importante, sin embargo, es no olvidar que eres un diseñador o diseñadora y esa es la parte crítica de lo que estás tú aportando a este rubro. I would never stop investing in your design talent and growing as a designer. You should be prepared to be able to share design exercises and strategies and to be able to effectively communicate them. Continuously be developing your practice. Space often recruits incredibly talented individuals from all industries. So, to be blunt, if you want a seat at the table, you first need to make sure you are able to execute on your promises as a human centered thinker. Nunca dejes de invertir en tu talento de diseñador y crecer como diseñador o diseñadora. Deberías estar preparado o preparada para poder compartir ejercicios y estrategias de diseño. Continúa desarrollando tu práctica. El aeroespacio a menudo recluta personas increíblemente talentosas de todas las industrias. Así que para ser franca, si quieres un asiento en esta mesa, debes primero asegurarte de poder cumplir tus promesas como pensador o pensadora centrada en el ser humano. This is a good transition to also potentially a critique on design. I think too often design lives in the macro, and we fail to really digest down our large scale problem solving to tangible impact or intervention. However, this is where having a transdisciplinary team is critical. Este es un buen momento para potencialmente hacer una crítica a los diseñadores. Creo que con demasiada frecuencia el diseño vive en lo macro y falla realmente en mostrar nuestras soluciones a gran escala en un impacto tangible de intervención. Sin embargo, aquí es donde el equipo interdisciplinario es crítico. As pure human-centered designers, we are unable to execute a full space product ourselves, nor should we want to. Como pensadores enfocados en el ser humano, no podemos ejecutar completamente un producto espacial por nosotros mismos, ni deberíamos de querer. There are incredibly talented space engineers and scientists that have been trained to do those sort of things. So it's obvious that we would want to work with them continuously in a project. And that is how we will really break through in making tangible space design. Hay ingenieros, ingenieras científicos espaciales increíblemente talentosos que están entrenados para hacer este tipo de cosas. Así que obviamente inclúyelos y trabaja continuamente con ellos. Así es como lograrás una intervención de diseño tangible. An example of this is a project I worked on titled the Design in Space for Life on Earth initiative. It was ran by the International Space Station National Labs and the World Design Organization. It combined about 70 space experts and designers to tackle some of the arising space initiatives we spoke about earlier. Un ejemplo de esto es un proyecto en el que trabajé, de la iniciativa Diseño en el Aeroespacio para la Vida en la Tierra, de los Laboratorios Nacionales de la Estación Espacial Internacional y la Organización Mundial del Diseño. Reunió a unos 70 expertos espaciales y diseñadores para abordar algunas de las iniciativas espaciales emergentes que mencionamos anteriormente. Many of the solutions were stopped in the first phase because of their lack in consideration of feasibility.
Of course, this was more of a thought experiment and had incredibly strict time constraints, but it was a good learning curve on the balance of outward thinking and considerations of tangible limitations. Muchas de las soluciones se detuvieron en la primera fase debido a su falta de consideración de la viabilidad. Por supuesto, esto fue más un experimento de pensamiento, ¿verdad? Y tenía limitaciones de tiempo muy estrictas, pero fue una buena curva de aprendizaje sobre el equilibrio entre el pensamiento hacia afuera y las consideraciones de las limitaciones tangibles. That being said, I think design at our core is really about being disruptive, especially to a new industry. And as space progresses into the stage of Space 2.0, that is why it's so perfect for us to enter and bring these new ideologies to the forefront. Dicho esto, creo que en el fondo el diseño es realmente genial en ser disruptivo, especialmente para una nueva industria. Y a medida que el espacio avanza hacia la siguiente etapa de la industria del espacio 2.0, es por eso que somos tan perfectos para ingresar y para llevar estas nuevas ideologías hacia el frente. One of my favorite case studies of human-centered design in space was Raymond Loewy's contribution to NASA's first space station, Skylab. Uno de mis casos de estudio favoritos de diseño centrado en el ser humano en el espacio fue la contribución de Raymond Loewy con la evolución de la primera estación espacial Skylab. Originally, the station was not going to have a way of looking outside. It would have been completely sealed off. However, when he asked what is the one thing you would want to do as an astronaut, the response was to look back at Earth. Originalmente, la estación iba a tener una forma de mirar hacia afuera, estar completamente sellada. Sin embargo, él preguntó qué es lo que más le gustaría hacer si fueran astronautas. Y la respuesta fue mirar de regreso a la Tierra. As a result, they installed a window on the laboratory, not because it was a technical requirement, but an emotional one. And it was needed for astronaut experience and enjoyment. Como resultado, instalaron una ventana en el laboratorio, no porque fuera un requisito técnico, sino porque fuera una necesidad emocional para la experiencia y disfrute del astronauta. The intervention was so simple, and yet, when you think about it, it seems ridiculous that it may not have happened if it wasn't for Loewy being fueled by person and not technology. La intervención tan simple y sin embargo, cuando lo piensas, parece ridículo que no haya sucedido si no fuera por Loewy, impulsado por una necesidad humana y no una técnica. I would like to end on two famous quotes that inspire me every day towards design in space. And in that, really, space is for everyone. And that is our next playground. And the reason why outer space inspires the world is because of its audacity to be bold, to go to the unknown, and to challenge what humans are capable of. Para terminar con dos citas famosas que me inspiran todos los días hacia el diseño en el espacio. Que realmente el espacio es para todos y que este es nuestro próximo patio de recreo. Razón por la que me inspira al mundo es por su audacia para ser audaz y para hacia lo desconocido y desafiar lo que los humanos son capaces de hacer. So my final advice would be is if you are a designer wanting to enter the aerospace industry, is to be humble and truthful. Recognize it's a challenge, but don't be afraid. Instead, be prepared. And finally, be yourself as both a designer and person, because that is what builds trust, and that is what fuels you to do amazing things. Así que mi consejo final como diseñadora que quiere entrar en la industria aeroespacial es: sé humilde y sincero. Reconoce el desafío, pero no tengas miedo. En cambio, prepárate y finalmente sé tú mismo, tanto como diseñador como persona. And with that, I would like to thank you all for listening to my presentation. Thank you all again for joining. And again, thank you to the amazing team that arranged and set this up.
Y con esto termino. Muchas gracias a todos. Fue un placer hablar con todos ustedes hoy y espero que hayan disfrutado la presentación y muchas gracias al equipo que lo puso esta noche. Gracias, Abigail. Gracias, Tiziana. Pasamos a algunas preguntas que tenemos por acá. Las hemos compartido. La primera pregunta sería, ¿qué retos tiene una empresa privada para entrar al espacio 2.0? What do you think are the challenges that a private enterprise or business will have to enter space 2.0? I think that's a really good question. I think it depends on what space sector they were looking at getting into, whether it be perhaps maybe rocket systems, satellites, or getting products on the International Space Station. But I think if you were a private sector, what you offer is this idea to really isolate and understand user pain points. And so you should be focusing on user segments rather than perhaps other factors such as maybe more government or political initiatives. Okay, I'm going to try to translate all that. That's all right. I can maybe make That's all that right. shorter. Sorry. No, it's okay. Esa es una muy buena pregunta. Y depende del sector del que estás viendo el espacio 2.0. Porque puede ser de que lo estás viendo desde el sistema de rockets, desde satélites y cómo se están aislando otras componentes dentro del espacio. Celina, no sé si tú apruebas esa respuesta o quieres complementar. No, estamos bien, Tiziana. Thank you, Abigail. Una segunda pregunta y va dirigido a qué habilidades deberían de tener los diseñadores para incorporarse a la industria del espacio 2.0. Well, what do you think, what kind of abilities designers should have in order to incorporate this space 2.0? I think the talent that we learn in design school is really what we should be advertising. So things such as understanding user wants, needs, and limitations, and how to incorporate that actually into a product or service. It's interesting because I think as a designer in space, you sometimes get imposter syndrome in that maybe those strategies aren't of use because it is so technical. But if you yourself have the confidence and the strong communication skills to prove why that is so critical in a product's profit or efficiency, that's really the benefit of having a designer in space. Ok, vamos a ver. Creo que el talento que aprendemos durante la escuela de diseño es lo que nos da realmente las bases para poder incorporarlo dentro de estos espacios del espacio 2.0. A veces, dependiendo de los productos o servicios, podemos a veces sentir de que no tenemos como un síndrome de que no podemos. Pero realmente, si tú tienes unas buenas bases en comunicación y tienes aspectos de creatividad, esto, más los estudios que tienes durante tus estudios de diseño, es una buena base para trabajar en estas áreas. Celina? Sí, añadiría un... Oh, sorry. May I add another thing to that? Yes, go ahead. Okay. I think also because it seems so broad, and we are told this all the time, but it's so critical to have your portfolio polished and ready to deliver on how design has been implemented successfully in other industries. And I think also genuinely just being willing to be a hard worker and to learn and to just read a space textbook and just pick up and try and understand where they are coming from is critical for them to open a door for you. Okay. Thank you. Yeah. Okay.
En un principio, pues ser un diseñador se puede ver como algo muy amplio, pero es una parte crítica también tener tu portfolio listo, ¿verdad? Y esto, ver dentro de tu portfolio cómo se va incorporando otras áreas. Entonces, como experimentas con otras áreas, no solo dentro del diseño puro, ¿verdad? Si me dan permiso decir eso. Y que una cosa importante es siempre, si tú eres una persona que trabaja duro, ¿verdad? Tú lees sobre la industria del aeroespacio y te vas familiarizando con esto, pues puede ser una forma de entrar en esta industria también. Okay. Celina. Gracias, Tiziana. Lo que iba a añadir y que abordaba un poco también Abigail es entender, y con lo que ella comenzó, entender al usuario. En las escuelas de diseño nos enseñan cómo diversas metodologías para entender al usuario y eso se vuelve clave, ¿no? También, tal cual como nos ha mostrado Abigail, para incorporarse, ¿no? E ingresar pues, a esta industria que es pues, bastante compleja, ¿no? Y lo que tú también pues estabas mencionando por último, el tener tu portafolio, pero el saber comunicar cómo el diseño se integra y se complementa con otras disciplinas. Y bueno, acabamos de ver este ejemplo que nos ha dado Abigail, su propia experiencia, ¿no? Al incorporar estas perspectivas del diseño centrado en el humano con la innovación aeroespacial. Hay una última pregunta que vamos a ver si nos puede contestar Abigail, que serían sobre qué retos tienen los países como el nuestro, como El Salvador, para poder entrar a esta industria del espacio 2.0. Okay. Abigail, what do you think are the challenges that countries like El Salvador have in order to enter Space 2.0? I think that is a really amazing question because I think that's something that space often misallude, or perhaps they say it's for everyone and it's open to everyone, but I think there are some major space powers that do often dictate and control a lot of the industry. Now, though, with Space 2.0, we are seeing costs be dramatically lowered. And so smaller countries are starting to, or newer countries, I should say, are starting to enter the industry and being able to touch on smaller parts of space segments. I think one of the largest constraints is, of course, infrastructure, but that comes with the global collaboration and the communication. And I think that's probably one of the things that we should really be focusing on, is really making sure that these opportunities are transcending to new space segments and countries interested in getting involved with space. Okay. Bien. I'm sorry. No. Es una pregunta increíble, ¿verdad? Nos dicen que el espacio es para todos, pero hay poderes, definitivamente, y entonces tenemos esa dificultad. Claro, con espacio 2.0 se está viendo que hay costos más bajos que permiten a nuevos países estar entrando dentro de esta industria aeroespacial, ¿verdad? Entonces, en la parte de la infraestructura es probablemente donde puede haber más situaciones difíciles, pero se puede tal vez compensar en el sentido de que pueden haber colaboraciones globales entre países. Celina. Y May I añadiría, go ahead, Abigail. No, go ahead. I just also would like to emphasize that that, of course, is in a macro sense. But if you look at a micro sense, and if you were, for example, a designer from El Salvador wanting to enter space, you have such incredible insights coming from a place that maybe didn't focus on space in the past. And I think it's such an international industry that really you can transcend borders.
and work from wherever and really contribute to space, even though you may not live in America or another leading space country. And so I would say actually celebrate the fact that you're from El Salvador and the fact that you probably have incredibly unique insights into product design and service design that perhaps I don't carry or somebody from Europe doesn't carry. And so, yeah, that would just be another note. Quisiera enfatizar que estamos viéndolo en el sentido macro, pero si lo vemos desde un punto de vista micro, pues personas aquí, diseñadores en El Salvador, pues están haciendo cosas increíbles y que pueden estas trascender fronteras y pueden ser actividades independientemente de lo que pueden tener perspectivas en América o de cómo se ven en Europa. Y hay que celebrar el hecho que estamos en El Salvador para ver estas perspectivas únicas. Celina. Sí, eso se vuelve muy interesante, ¿no? Porque uno diría, es un país que no tiene tecnología, es un país que no sabe nada de aeroespacio. Sin embargo, eso a la larga puede ser algo beneficioso porque ve desde otra perspectiva esa temática. Y complementando lo que anteriormente decía Abigail sobre trabajar más colaborativamente entre diferentes países, entre diferentes comunidades, claro, esto suma a que también se puedan trabajar aspectos más pequeños, ¿no? Dentro de esta gran industria aeroespacial a nivel de país o a nivel incluso también de región, por ejemplo, Centroamérica, para colaborar en el desarrollo, ¿no? De la industria del espacio 2.0. Hay una última pregunta que viene de parte de un diseñador a quien apreciamos mucho. Saludos a Luis Domínguez. Y la pregunta es la siguiente. A partir de la experiencia que ha tenido Abigail y el acercamiento a la tecnología que ella ha tenido, ¿cómo percibe el futuro del diseño en las industrias emergentes? Creería yo que se refiere a países como nosotros, pues. Mm-hmm. Okay. Abigail, we have one last question. It's from Luis Dominguez. He is a designer that is very appreciated here. So the question is, based on your experience and the closeness that you have had with technology, how do you perceive the future of the design in the new emerging industries? I think we can have a huge impact. I think it's an interesting learning curve to figure out how to incorporate design philosophy within such a technologically based industry. I think something to recognize and something that I myself am learning is when we're doing something new and innovative, failure is always a part of that, and we probably won't get it right our first try. But I think design, we're born and bred to be iterators. And so, if we don't get it right the first time, we'll tweak and make a few changes and maybe get it a little bit better the second time or third, fourth, fifth. It'll take a while, but we'll find our place. And with these constant case studies of us trial and erring, we are opening the doors to space experts, and they are starting to see, oh, you know what? Maybe it didn't work so well here, but this insight that they brought was really cool. And I loved the way that they effectively communicated this to a stakeholder, or how they connected us to a user group that we didn't know about. And I think that's it. It really is it's not new design entering an industry that's maybe not attuned to this user segment collaboration. And so we can take those strategies and look at how it's been done in the past and do it for space. And I think as these costs are getting lowered, we're seeing more and more opportunity for us to get in and show and speak at conferences. Sorry, I know that was a bit long, but I'll just say one final comment, and that 10 years ago, if you were to attend a conference, there was not a topic that necessarily discussed user segments in space. Now, if you look at the leading conferences, they'll have entire sections
dedicated to really making sure space technology and resources are forwarding human problems. So it's definitely a changing industry for us. Ok, mire, dice, creo que podemos tener un mayor impacto, ¿verdad? Y también está el factor de que es una curva de aprendizaje en la industria. Entonces, con la tecnología. Entonces, cuando vemos algo nuevo, también hay que considerar de que se pueden cometer errores y equivocarse es parte de este proceso. Entonces, si no lo tenemos bien, lo podemos intentar una segunda, cuarta, quinta vez y vamos a tener el lugar de poder ir creando este espacio, ¿verdad? Y luego van a venir nuevas ideas que pueden ser efectivas, que se puedan comunicar, ¿verdad? Y si esto se tiene que ver, puede ser algo nuevo también para los diferentes usuarios que se tienen. Ver esto también desde que ahora, cómo se hace esta actividad aeroespacial, tiene costos más bajos, más y más. Y un ejemplo, hace 10 años, si tú querías ir a una conferencia, no tenían ningún lugar para este tipo de pláticas. Ahora hay secciones enteras en las conferencias que se están enfocando en la importancia del ser humano. Celina. Sí, y añadiendo un poquito también de lo que mencionaba Abigail, los diseñadores estamos como bien metidos dentro de nuestro proceso del poder iterar, hacer cambios y aprender también a prueba y error. Y en este proceso, los especialistas en aeroespacio pueden encontrar insights, ¿vea? O aquellos aspectos claves que para ellos dicen, esto es nuevo. Y ahí es donde esta colaboración se vuelve más rica y se vuelve más importante. Bueno, sin duda alguna, la conversación da para mucho, mucho más, pero hemos llegado pues a nuestro tiempo. Les recuerdo que la convocatoria para la maestría en diseño de productos e iniciar clases en enero del 2024 ya está abierta. Pueden escribirnos a maestría.diseñoproductos@uca.edu.cb. También pueden encontrar mayor información en Posgrados UCA. La información está apareciendo abajo por ahí de sus pantallas. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verlos en una próxima edición donde hablaremos de otra temática interesante e innovadora en el área del diseño. Abigail, thank you very much for being here with us and share your experience on how design can relate to other disciplines. Definitely, we would like to have you in a future talk because there are more topics to talk about. Yes, yeah. Hopefully from the moon, maybe. Definitely. That should be how can we relate the moon to design. Thank you, Tiziana, very much for your support. Gracias. And thank you, everyone who joined us today. Please don't forget to follow us on Instagram at UCA Diseño. Thank you very much and see you soon. Bye. Adiós. Bye, adiós. Bye.